Los temas más relevantes en Puebla, explicados por los expertos en el área. Acompáñanos en 30 minutos con Angélica Chevalier. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una emisión más de 30 minutos con Angélica Chevalier. Le agradezco el favor de su atención y hoy, 12 de mayo, estamos celebrando el Día Internacional de la Enfermería. Es por ello que hemos invitado en esta ocasión a la doctora, la maestra también, Erika Pérez Noriega, y ella es directora de la Facultad de Enfermería de nuestra máxima casa de estudios, a quien me da mucho gusto recibir en estos micrófonos. ¿Cómo está, maestra? Un gusto saludarla. Gracias, maestra Angie. Un gusto saludarles y agradezco la invitación y poder compartir con ustedes estos minutos. Gracias. Al contrario, pues platicar un poquito sobre este día que se conmemora el 12 de mayo. No sé si nos pudiera platicar algunos de los antecedentes del por qué se está celebrando el Día Internacional de la Enfermería. Sí, con mucho gusto. Primeramente, quisiera comentarles que en el contexto, en el país, se celebraba el 6 de enero, desde 1931, fecha en que el director del entonces Hospital Juárez de México, José Castro Villagrana, él instituyó el día 6 de enero como el Día Nacional de Enfermería, porque él consideraba que la presencia de la enfermera era como un regalo de Reyes. Más adelante, en el año de 1974, el Consejo Internacional de Enfermería, ellos instituyen el 12 de mayo como el Día Internacional de Enfermería, esto en conmemoración al natalicio de Florence Nightingale, quien es la pionera de la enfermería moderna. Es con Florence Nightingale quien se inicia la profesionalización de nuestra disciplina. Si bien los cuidados han existido desde que existe la humanidad, ya con una formación que tenían que acudir a un centro educativo, es con Florence Nightingale, quien es considerada la madre de la enfermería moderna. Y a partir de este año, a través del Consejo de Salubridad General y a través de nuestra directora nacional, que es la maestra Claudia Leija, nos comunican que en reconocimiento al profesional de enfermería y todo este arduo trabajo que ha tenido principalmente al frente de la pandemia por COVID-19, que se ha hecho más visible su presencia, han determinado que a partir de este año sea también instituido el 12 de mayo para conmemorar y celebrar al profesional de enfermería en el país. Entonces, este 12 de mayo vamos a tener festejos a nivel nacional y a nivel internacional. Aparte, yo creo que un festejo muy merecido, maestra, porque bien usted lo dijo hace un momento, el COVID, la pandemia, el enfermero como tal ha cobrado una importancia todavía mayor a la que se venía o se le venía dando en años anteriores. Y antes, obviamente, era un poquito más relacionado a que eran más enfermeras del sexo femenino, ¿no? Sin embargo, ahora, bueno, también ha crecido el número de enfermeros y de la participación de cada uno de ustedes en todos los hospitales y también en casas. Así es, maestra. Bueno, comentarle que efectivamente el rol del profesional de enfermería en el tema de la pandemia ha sido de suma importancia. Es importante mencionar que si bien en la atención a la pandemia se ha requerido un cuidado especializado, enfermería como profesión siempre ha trabajado en el ámbito preventivo, en la prevención de enfermedades y no solamente de esta pandemia, sino de otras. En este sentido, es importante el logro que se ha logrado a través de esta pandemia es darle voz a la profesión de enfermería, es darle esa autoridad dentro del profesional de la salud y hacer cada día más visible el rol tan importante que el profesional de enfermería tiene en el cuidado de la salud de las personas. Y en este contexto de cuidar la salud, un rol muy importante y una actividad que siempre se ha hecho es trabajar en el ámbito de la prevención. Entonces, tenemos que seguir ahondando en ese tenor, en esa prevención para que nosotros podamos realmente cumplir con el mandato social que como profesionales de enfermería tenemos, que es cuidar la salud de las personas, mantener a las poblaciones saludables. Y en este contexto es importante recalcar
que aún nos falta mucho trabajar en este ámbito de la profesionalización. Si bien la universidad ha hecho mucho trabajo y ha coadyuvado de manera conjunta al desarrollo de la profesión en enfermería, desde iniciar con un nivel técnico, pasar a la licenciatura, posteriormente formar especialistas en enfermería, actualmente la maestría y próximamente un doctorado. Los resultados que nos dan o las estadísticas en cuanto al estado de la enfermería en México, aún tenemos un déficit de profesionalización en el ámbito de enfermería. El 39.82% nos reportan aún con el nivel técnico, en licenciatura en enfermería con un 30.18%, especialistas un 3.48% y maestría un 2.08%. Y doctorado 0.11%. En este sentido, pues es importante seguir trabajando en profesionalizar a la enfermería y reconocer el trabajo que la universidad de siempre ha realizado de manera conjunta y de manera muy solidaria con nuestra profesión en el ámbito universitario. Si hablamos en el punto de vista de la profesionalización, como usted comentaba, maestra, ¿es del sexo femenino o masculino los que de alguna manera se interesan más por estudiar enfermería? Es en su mayoría mujeres las que estudian la carrera de enfermería, si bien no es destinada esta carrera, no es exclusiva del género femenino, sin embargo en su mayoría estudia enfermería, siendo mujeres, pero cada año notamos que hay un ingreso mayor de hombres. Actualmente tenemos un 11% de matrícula de estudiantes varones y el resto son mujeres, pero no es una carrera exclusiva de mujeres, aunque por muchos años pareciera que así es. Sin embargo, esta carrera está abierta tanto para hombres como para mujeres. ¿Cuáles son las materias o lo que ustedes ven de alguna manera o específica para desarrollar esta carrera? Ok. En esta carrera, nuestro eje central es el cuidado de la salud de las personas, tanto en situación de salud como en situación de enfermedad. En este sentido, nosotros tenemos que dotar a los estudiantes de las competencias para que ellos puedan dar ese cuidado a las personas en el primer nivel de atención, en el segundo y tercer nivel de atención, así como también a la familia, a la comunidad y a grupos específicos. De ahí que cuando un estudiante de enfermería egresa, sale con estas competencias para poder dar un cuidado general, pero no solamente en un contexto hospitalario. Nuestro objetivo no es las personas enfermas, sino las personas en situación de salud y enfermedad. De ahí que debemos tener, y nuestra malla curricular así está, en un 50% en el ámbito comunitario y un 50% con asignaturas del ámbito hospitalario, pero también tenemos asignaturas que nos acercan a lo que es la educación y la investigación. Entonces son estos 4 ejes en los cuales se desarrolla la formación de los estudiantes: el ámbito clínico, el ámbito comunitario, la educación, la gestión y la investigación. Perfecto. Hablaba usted hace unos momentos de los niveles de atención. ¿Hasta qué punto podemos considerar el primero, el segundo, el tercero? ¿Qué abarcan cada uno de ellos? El primer nivel de atención tiene que ver con aquellos cuidados que se dan básicamente en la promoción a la salud, la prevención, y que en los escenarios son básicamente comunitarios, centros de salud, tiene que ver con las unidades de medicina familiar, los centros de salud que están en la Secretaría de Salud. Ya el segundo nivel de atención ya entramos al ámbito hospitalario, donde se ven los servicios básicos, ginecología, hospitalización, y ya en un tercer nivel de atención ya se ven los cuidados más especializados,
pacientes en estado crítico y que ya tienen una patología muy particular y que ya requieren otro nivel de atención más especializado, que ahí básicamente ese nivel de atención correspondería a los especialistas. Sin embargo, nuestros estudiantes en nivel licenciatura también llevan asignaturas que tienen que ver con adulto en estado crítico, pediatría, para poder incursionar en esos servicios en algún momento. Pero nuestra meta o nuestro énfasis básicamente debería ser la prevención, no llegar hasta un segundo o tercer nivel de atención, sino prevenir cualquier situación o daño adverso a la salud de las personas. Sin embargo, hasta este momento nuestra currícula así está estructurada y nos forman tanto para cuidar en situación de salud y en situación de enfermedad. ¿Cómo podríamos definir la vocación de una enfermera? Cuando una enfermera tiene vocación, básicamente tiene mucho que ver con esta actitud de servicio que se da. Cuando los estudiantes eligen la carrera de enfermería, muchas veces consideramos que es una carrera muy, muy sencilla. Sin embargo, es muy compleja porque, sobre todo hablando en el contexto hospitalario, muchas veces la responsabilidad recae mucho en el profesional de enfermería. Uno tiene que estar preparada para tener esa competencia científica, la competencia técnica, pero algo muy importante son los valores. Nosotros somos una profesión eminentemente humanística y ética. En este sentido, las personas deben tener esa actitud de poder servir al otro, el otorgar ese bienestar. Nosotros cubrimos las necesidades básicas del ser humano cuando ellos no están en posibilidad de hacerlo, ya sea por falta de conocimiento, porque no tienen la habilidad, la fuerza física para poder hacerlo o alguna circunstancia que a ellos les compete. Entonces tenemos que tener este don de servicio, esta actitud de servir al otro, la vocación de cuidar del otro. Es un tanto sacrificada, sí, sobre todo los compañeros que trabajan en el ámbito hospitalario, que tienen que trabajar los días festivos, domingos. No hay un día especial en el que nosotros digamos, pues tengo la certeza de estar, no lo estamos, sí implica mucho sacrificio y sobre todo es la vocación de servir al otro y tener este deseo de seguirnos superando cada día más para cuidar de la vida de los otros. Nosotros, cuando elegimos la profesión de enfermería, también nos convertimos en los enfermeros y enfermeros en casa. Son la familia quien acude a nosotros y en nosotros recae la toma de decisiones cuando un ser enferma o requiere una asesoría o algún consejo respecto a cómo cuidar su salud o qué hacer ante determinada situación. Maestra, ¿cómo lidiar con algún paciente, como le denominamos, complicado, ¿no? No es tan fácil. Todas las personas, por las buenas, somos muy alegres, somos muy dulces, pero cuando nos sentimos mal, luego el carácter sale a flote. Entonces, ¿qué sucede en estos momentos? Sí, nosotros en enfermería nos regimos por 4 patrones que les llamamos los patrones del conocimiento. Uno de ellos es el patrón del conocimiento personal, el patrón del conocimiento ético, el patrón del conocimiento estético. Y debe haber hablamos de la empatía. Cuando nosotros hablamos del patrón del conocimiento personal, nosotros nos convertimos en un instrumento terapéutico hacia nuestras personas. Lo que nosotros conocemos, nuestras actitudes y lo que hacemos, eso es un instrumento terapéutico para el otro. Pero detrás de cada persona, nosotros siempre tenemos que saber comprender lo que hay detrás de esa persona. No solamente es un número. Detrás de él hay una persona, hay una familia y ante una respuesta hay un porqué. Nosotros siempre debemos encontrar los significados de las vivencias de salud y enfermedad de las personas. El comprender el por qué la persona reacciona de tal o cual manera, por qué tiene esa respuesta, no solamente humana, no solamente fisiológica, sino también humana, por qué se está dando ese
esa respuesta agresiva en algún momento hacia las personas. Son situaciones únicas que ellos están viviendo y cada quien lo expresa de diferente manera. En ese sentido debe haber mucha empatía y mucha comprensión hacia los significados de esas situaciones que están viviendo las personas y poder actuar en consecuencia. Nosotros hablamos de identificar el llamado al cuidado. O sea, ¿cómo identifico ese llamado del cuidado? ¿Qué es lo que necesita el paciente en ese momento, la persona? Muchas veces no son cuidados físicos, muchas veces necesitan ser escuchados, desahogar alguna situación o alguna carga emocional que ellos están teniendo, alguna preocupación. Muchas veces solamente piden hablar con un ser querido en ese momento, sobre todo cuando ya está en una situación crítica y que lo pueden reflejar en algún enojo, alguna emoción que nosotros, si no nos acercamos con las personas, si no dialogamos y si no tratamos de comprender esa situación que están viviendo, difícilmente la vamos a poder identificar y actuar. Y para poder identificar esa necesidad básica en la persona, lógicamente, pues nos guía el conocimiento teórico que llevamos, este conocimiento personal que nosotros tenemos y toda esta ética y este humanismo. Si nosotros no preguntamos, no nos acercamos a la persona, pues nosotros seguiremos actuando sobre la práctica, sobre la rutina, pero no atendiendo las necesidades inmediatas de las personas que no necesariamente son físicas. Y nosotros damos un cuidado integral, tanto en la dimensión biológica, en la física, en la psicológica, en la social, en la cultural. Entonces, pues, de ahí que nosotros sí hablamos de personas difíciles, sin embargo, algo lo mueve a ello y nosotros tenemos que ser empáticos e encontrar el significado de esa vivencia que está cursando y poder actuar en consecuencia. ¿Cuál vendría siendo, maestra, la parte más gratificante de ser un enfermero o enfermera? La parte más gratificante, hablando desde el punto de vista profesional, es cuando el paciente o las personas reconocen el trabajo del profesional de enfermería, cuando nosotros damos solución a sus necesidades de cuidado y cómo nos lo expresan a través de un gracias. Cuando nuestros colegas dan el cuidado y en su momento, cuando el paciente agradece y dice, ustedes tienen algo que ninguna otra persona lo tiene, porque algo que nos distingue al profesional de enfermería no solamente es el conocimiento, sino también el cómo lo hacemos y que tiene que ser con esa pasión, con ese amor. Nosotros cada que estamos al encuentro de otro ser humano es posicionarnos en su lugar y cómo quisiéramos que nosotros fuéramos tratados y cómo quisiéramos que nuestros familiares que están viviendo en esa situación también pudieran recibir un cuidado en esa calidad, que tengan el conocimiento, que lo sepan, de que tengan la habilidad, pero que también tengan esa sensibilidad en el momento de acercarse a otro ser humano. Y lo más gratificante es esta parte, el reconocimiento que nosotros podamos tener de esas personas sujetas de cuidado y que reconozcan realmente el rol tan valioso que tiene un enfermero y una enfermera al cuidado de su salud y consecuentemente al cuidado de la vida de los seres humanos. Maestra, no sé si nos pudiera compartir algún momento que haya sido muy emotivo para usted o quizá de alguna persona cercana a usted cuando haya contribuido una enfermera o un enfermero a salvarle la vida a algún paciente. Sí, podríamos mencionar muchas situaciones, tanto de colegas como de nosotros. En lo personal, yo les puedo compartir que algo que normalmente también comparto con mis estudiantes, el primer día que yo tuve la oportunidad ya de trabajar en un centro laboral, estando en la recepción del turno, hay un momento en el cual nosotros tenemos que ir a la farmacia, algo así. Yo me quedé sola mi primer día de trabajo y ese día el paciente me cayó en paro cardiorrespiratorio. En ese momento uno siente que los conocimientos tienen que venir a flote y saber actuar en ese momento.
Es muy gratificante cuando en ese momento, pues uno con los conocimientos previos que ya tiene, la preparación que nos da el servicio social, puede uno actuar y poder salvar, actuar en ese momento y poder contribuir a salvar la vida de las personas. Reconozco que eso fue lo que a mí me motivó para estudiar más adelante la especialidad en cardiología. Guardo con mucho aprecio un mensaje que el propio paciente me hizo llegar. Lógicamente, posterior de esa intervención, no lo trabajamos nosotros solas. Sabemos que cuando un paciente cae en paro cardiorrespiratorio, una de las acciones es pedir ayuda. Inmediatamente se activa el código rojo que le llamamos y entra todo un equipo interdisciplinario. Pero el haber recibido esa carta de agradecimiento de un paciente, que yo la verdad la guardo con mucho cariño, es muy satisfactorio. Cómo nuestros conocimientos y las habilidades que en ese momento nosotros podamos hacer uso de ellas pueden contribuir a salvar la vida de una persona. También, no solamente en ese ámbito de la vida, cuando están en esa etapa crítica. Cuando yo estudié la especialidad, tuve la oportunidad de tener un paciente en el que él me decía, Erika, si yo llego a fallecer, yo quiero que tú seas quien entregue esta carta a mi familia. Entonces, pero que tú seas la primera que te hace el contacto con ellos y tú la entregues. Entonces, son cuestiones muy confidenciales que uno entra al núcleo más íntimo del ser humano. Afortunadamente, el familiar no falleció, no hubo necesidad de ello, pero sí requieren esa atención que va más allá de que ellos no se atreven en ese momento a hablar con sus seres queridos, ¿no? Entonces ya esa carta más adelante fue regresada al paciente, pero esa confianza que ellos depositan en nosotros. Como estudiante, tuve la oportunidad de cuidar a un joven, un papá joven, ya en etapa terminal de cáncer, y ya tenía muchos días en que las compañeras enfermeras decían, es que hay algo que lo detiene, él no se puede ir. Tuve la oportunidad de hablar con él, por eso es que yo digo, siempre es importante la interacción con el otro, pues si nos dejamos así, pues no sabemos cuál es la necesidad de la persona. Yo me acerqué a él y le preguntaba qué es lo que le preocupaba. El único que me dijo fue, tengo hijos pequeños, yo sé que voy a morir y necesito despedirme de ellos. En ese momento, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Gestionar, hablar con quien tengamos que hablar y poder buscar que eso se dé. Lógicamente entendemos las políticas institucionales que no está permitido niños, pero yo creo que hay excepciones. Afortunadamente tuve una profesora muy sensible que me ayudó en poder gestionar y a través de trabajo social dieron oportunidad a que los hijos pudieran despedirse del padre. Cuando yo me regresé el día lunes, pues me dan la noticia de que ya el paciente había fallecido, pero con la satisfacción de que pudo despedirse de sus hijos pequeños. Entonces son muchas anécdotas que uno puede vivir en el cual uno como enfermera y enfermero valora cuál es nuestra misión y ese rol tan importante que nosotros tenemos con las personas que viven en esas crisis y en esas situaciones que para ellos son únicas. Para nosotros puede ser un paciente más, una situación de salud más, pero para ellos no. Para ellos es una vivencia única y especial e irrepetible. Los pacientes se vuelven de alguna manera, más bien ustedes como enfermeros se vuelven de los pacientes sus confidentes. ¿En qué momento ustedes se pueden encariñar del paciente o siempre se mantiene la relación solamente de atención y de servicio para la enfermedad que en ese momento están padeciendo? Sí hay un aprecio hacia las personas que cuidamos, sin embargo debe haber siempre ese límite profesional. Nosotros lo que tenemos que buscar en las personas es generar el autocuidado. Nosotros tenemos que trabajar sobre una meta. Una vez que nosotros valoramos la situación de salud de las personas, existen diferentes perspectivas teóricas que nos orientan para establecer metas, dependiendo del objetivo que nosotros logremos. Si nosotros nos orientamos por una teoría en enfermería en particular, por ejemplo, la de Virginia Henderson, su meta de ella es lograr
cubrir las necesidades básicas del ser humano. Entonces, mi meta solamente debe estar centrada a qué es lo que yo quiero lograr. Si mi meta está desde otra perspectiva, que es generar el autocuidado en las personas hasta que ellos sean dependientes, yo debo irles dando ese acompañamiento hasta que ellos logren y recuperen ese autocuidado, dependiendo de la situación de salud en la que ellos se encuentren. Pero sí debe haber una separación y un límite profesional, porque no pueden ser toda la vida dependientes de uno. Sí se crean en algún momento lazos de aprecio, sin embargo, en el momento de la atención es 100% profesional y debe haber una meta profesional que nos oriente y no hacer dependientes a las personas de nosotros, sino más bien lograr la meta que nos establecemos con ellos. Y si en un momento dado el paciente es algún familiar, profesionalmente es recomendable que sea atendido por un enfermero que sea parte de su familia o se canaliza a algún compañero que no tenga este lazo. No existe esa restricción. De hecho, si llega un familiar y le corresponde atender a alguien que es muy cercano a él, lo hace. Recién tuve la oportunidad, tengo un sobrino que es enfermero, le tocó ser el enfermero de su papá, quien estuvo hospitalizado. Entonces no hay esa barrera o algo que limite porque eres familiar, puedes o no puedes, no hay, hasta donde yo tengo conocimiento, no existe. ¿Cuál es la parte más difícil, maestra, de ser enfermera o enfermero? Yo creo que una parte difícil como tal es desde la perspectiva de cada una de las personas que lo vivan, porque cuando uno disfruta lo que hace, probablemente podemos encontrar dificultades en diferentes ámbitos, pero al final de cuentas, todas esas dificultades se van sobrellevando. Hablando desde el punto de vista de la formación, probablemente lo más difícil a lo cual nos enfrenta, perdón, y son ámbitos educativos, son ámbitos de actuación diferentes. No todo el que estudia enfermería se dedica a la atención directa de los pacientes. Dependiendo de lo que ellos se vayan especializando o vayan estudiando o sus intereses profesionales, es como nos vamos enfocando. Hay quienes estamos dedicados exclusivamente a la docencia, hay otros que están dedicados a la investigación, o hay otros que están en el ámbito clínico y comunitario, algunos que pueden mezclar y tienen la oportunidad de estar en la investigación, en la docencia, en el ámbito clínico, en el ámbito de la gestión, etcétera. Entonces, yo creo que poder decir qué es lo más difícil, sí es un poco complicado porque depende de la perspectiva de cada quien y de lo que a uno se vaya enfrentando. En el ámbito formativo, yo considero que son las condiciones a las cuales nos enfrentamos. Enfermería es una de las carreras en que en su mayoría la mayoría venimos de familias de escasos recursos. Entonces, sí nos enfrentamos a esas necesidades económicas, de formación, de carencias, por así decirlo. Eso podríamos hablar en el ámbito formativo, una de las situaciones más complicadas, porque la dedicación que esto implica también es una carrera que implica mucho tiempo y mucho estudio. No se termina una vez que concluimos la licenciatura, uno tiene que seguir avanzando. Otra de las situaciones delicadas es las condiciones laborales en las cuales nos encontramos como enfermeras y enfermeros. Sí se ha visibilizado a raíz de la pandemia la labor tan importante del profesional de enfermería. Sin embargo, en su remuneración salarial no se reconoce. Y eso es probablemente algo de lo más difícil, que enfermería, al igual que cualquier profesión, estudia en esos diferentes niveles educativos, pero llega un momento en que el reconocimiento salarial no está en proporción a todo este nivel de estudios que va alcanzando durante toda su etapa laboral y profesional.
Maestra, finalmente el tiempo nos está ganando, pero sí me gustaría enviarles una felicitación muy afectuosa a todo su gremio por la labor tan importante que siempre han hecho, pero que ahorita con lo que estamos viviendo del COVID, de la pandemia, pues se vuelve todavía más, más relevante, ¿no? Mis respetos para lo que ustedes hacen, porque en ocasiones tienen que aguantar los malos caracteres de algunos pacientes que no somos tan accesibles, otros somos más accesibles, pero bueno, a final de cuentas ustedes siempre tienen que estar con una sonrisa, una atención y estar siempre dispuestos para dar ese servicio y de alguna manera también dar todo el amor a su profesión y que eso se ve reflejado en un ser humano. Gracias, maestra. Pues aprovecho también este medio para reconocer el esfuerzo, la dedicación y vocación de todo el profesional de enfermería. Les saludo y abrazo a todos y todas mis colegas, a los estudiantes, a los que están en formación, por esa dedicación y ese compromiso con el que han asumido. Recién tuve oportunidad de platicar con compañeras que están trabajando en el sector salud y lo que ellas comentan, somos nosotras las enfermeras las que estamos al frente de esto. Y pues muchas felicidades a ellas y nuestro reconocimiento en donde quiera que ellas se encuentren. Por supuesto. Pues maestra, muchísimas gracias de verdad por esta participación que tuvo hoy con nosotros, nuestro reconocimiento para todos ustedes, un abrazo muy fuerte y que no sea solamente los 12 de mayo cuando nos acordemos de ustedes, sino que siempre la gratitud, el reconocimiento a la labor y a esta vocación, porque sin duda es una profesión con mucha vocación, ya que en ocasiones pues tienen que doblar turnos, están de alguna manera al turno que les corresponda, no tienen horario establecido, que eso también afecta a veces en ocasiones a la misma familia, ¿no? Ya tienen organizado algo y pues si lo solicitan ustedes tienen que estar ahí presentes. Maestra, muchísimas gracias, un abrazo para todos los enfermeros y las enfermeras. Ahora sí que tenga una excelente tarde y seguimos en contacto. Le mando un abrazo, maestra. Gracias, maestra, y excelente tarde. Gracias. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado al final de 30 minutos con Angélica Chevalier. Muchas gracias a usted que nos siguió. Yo lo invito a que le dé un me gusta a la página de Facebook, 30 minutos con Angélica Chevalier. También los invito a escuchar mi podcast en Spotify, también con el mismo nombre, 30 minutos con Angélica Chevalier. Y si usted tiene el interés de algún tema en específico, háganoslo saber, por favor, y buscaremos al especialista que corresponda y con gusto estaremos haciendo la entrevista para que usted quede a gusto y podamos estar informados de manera mutua. Pues muchas gracias, que tenga una excelente tarde. Hasta la próxima. «30 minutos con Angélica Chevalier» concluye por hoy. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Sígueme en Twitter, @AngieCheva.